Gracias, Señor Jesús. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a buscar algo muy interesante en el Evangelio de Lucas. Así es que al Evangelio de Lucas y vamos a ir al capítulo 22, a partir del versículo 31, y vamos a leer ciertas porciones de la escritura en Lucas. Esto tiene que ver con el apóstol Pedro y cómo el apóstol Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. ¿Y qué podemos aprender de este suceso, de esta historia tan interesante? En el versículo 31, el Señor Jesucristo dice: Simón, Simón, se está refiriendo a Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fuera trigo. Déjenme, busco la versión más adecuada aquí. Estaba en otra versión. Ok, una vez más. Dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo le dice: Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos, porque Satanás os ha pedido para zarandearos. Dice el versículo 32, el Señor le dijo, más bien Pedro le dijo al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El apóstol Pedro se tomó valentía, se avalentonó, carnalmente hablando, y ahorita le voy a explicar por qué. Y dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor Jesucristo estaba hablando algo muy interesante acerca de que Pedro iba a tener una experiencia interesante e importante. Pero dice la escritura que Pedro iba a sufrir una experiencia que lo iba a marcar, pero seguramente no solo él aprendió después de esta experiencia algo extraordinario, porque lo que sucedió con Pedro fue algo extraordinario posterior a esto, pero nosotros también podemos aprender mucho de esta historia. Y mire cómo sigue diciendo. Dice entonces ahora, vamos a regresar ahí al versículo, me regreso ahí al versículo 31. Estamos en Lucas, capítulo 22, y vamos a ir al versículo 31. Recuerde que dice aquí en el versículo 34, y él le dijo, es decir, el Señor Jesús le decía a Pedro, cuando Pedro le dice: voy contigo a la muerte, voy contigo a la cárcel y aún a la muerte, el Señor Jesús le dice a Pedro, y él le dijo, el Señor Jesús a Pedro: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo interesante aquí es que recuerde que Pedro, en este momento en el que está teniendo esta conversación con el Señor Jesús, y el Señor Jesús revela esto, el Señor Jesucristo no había muerto, no había sido llevado a la cruz, no había pagado por nuestros pecados, no había entregado su vida, no había resucitado, de tal manera que no existía la obra terminada, completa y perfecta. La obra terminada, es decir, apenas iba a iniciar su obra, no la había terminado. Por lo tanto, los hombres no podían ser justificados aún por lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Otro punto importante es que cuando nosotros somos beneficiados a través de la fe y que somos justificados por la fe de Jesús en su obra terminada, completa y perfecta, dice la Escritura que nacemos de nuevo. Es decir, Dios crea en nosotros un nuevo espíritu. Dios crea en nosotros una nueva creación. De tal manera que
de tal manera que quiero preguntarles nada más si me están viendo bien y me escuchan bien. Si alguien me puede comentar. Yo sí lo veo bien. Sí, pastor, sí se escucha. ¿Y se ve bien? Sí, Sí, se escucha bien y sí, se ve pastor. bien. Ok, perfecto, gracias. Así es que estamos hablando acerca de que Pedro iba a negar 3 veces al Señor Jesucristo, pero ¿cuál es la condición de Pedro en ese momento comparado con la nuestra? Que Pedro no era un creyente nacido de nuevo, por lo tanto no era una nueva criatura y no tenía la unción del Espíritu Santo. Había estado con el Señor Jesucristo, pero no tenía la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro seguía siendo de alguna manera hombre, pero no tenía la unción del Espíritu Santo porque Jesucristo no había ido a la cruz. Permíteme un segundito. Muy bien. Si es que alguien dejó prendido su micrófono y lo está apagando. Alguien que está cocinando o está moviendo trastes porque se oía ahí el ruido de los trastes. Bien, entonces, estamos hablando aquí que el Señor Jesucristo le dice a Pedro en Lucas capítulo 22, versículos 31 en adelante, que Pedro iba a negar 3 veces a Jesús, aunque Pedro dijo, Señor, yo te seguiré e iré contigo a la cárcel y aún hasta la muerte. Y el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte y cuando seas vuelto confirma a tus hermanos. Y Pedro le dice, Señor, no, yo estaré contigo. Y el Señor Jesucristo le dice, antes, esta misma noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Y estamos hablando acerca de que el apóstol Pedro tenía una característica muy importante, igual que todos los demás discípulos. No eran creyentes nacidos de nuevo, porque Jesús no había ido a la cruz, porque Jesús no había muerto, no había resucitado. Y solo a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús es que uno puede nacer de nuevo y ser considerado una especie que no existía antes, una nueva creación. Es lo que nos dice la Escritura. Así es que, a diferencia de nosotros, que tenemos la oportunidad de venir a Cristo y de creer que Jesús es el Señor y recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, por lo que Él hizo por nosotros y la necesidad que nosotros tenemos de ser sanados, entonces Dios nos hace una nueva criatura, envía su espíritu a nuestro espíritu, quita nuestra naturaleza pecaminosa y nos hace hijos y nos da la unción de su Espíritu Santo. Pedro y los discípulos no tenían esta bendición aún, porque Cristo Jesús apenas iniciaba su obra terminada, completa y perfecta, la obra redentora. Así es que vamos a seguir leyendo. Dice la Escritura en Lucas capítulo 22, pero vamos a seguir a leer un poquito más adelante, en el versículo 45. Acompáñame por favor a leer el versículo 45. Cuando Jesús se levantó de la oración, recuerde que después de estas cosas Jesús subió al monte a orar, o subió a lo que le llaman el huerto del Getsemaní a orar. Y vino a sus discípulos cuando se levantó de la oración y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y así como Pedro negó 3 veces conocer a Jesús, queremos ver 3 puntos importantes de esta historia, aunque podríamos instruirnos y aprender más acerca de esta historia, vamos a ver 3 puntos muy importantes, esenciales para la vida nuestra hoy en día. Lo primero es que el Señor Jesucristo, en esta situación difícil, cuando Él está orando, recuerde que cuando Él está orando, dice que gotas de sangre salieron de su cuerpo, de su frente y cayeron en la tierra. Y aunque podríamos hablar de muchas cosas de estas, como
que la sangre de Jesús empezó a redimir la tierra, empezó a hacer su obra redentora, porque recuerde que cuando Adán pecó en el principio, Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán. Y Dios le dijo a Adán, la tierra producirá cardos y espinas y tendrás que sacarle su fruto a través del esfuerzo y del sudor de tu frente. Así es que cuando la sangre de Jesús descendió en tierra, la maldición que Dios había enviado sobre la tierra fue redimida. Por eso en Cristo Jesús la maldición fue redimida de nuestras vidas. La maldición ya no tiene efecto. Fuimos redimidos del poder del pecado y de la muerte. Fuimos redimidos del poder de la maldición. Bien, entonces el Señor Jesucristo termina de orar, desciende, ve a los discípulos en el lugar en donde estaban. Dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y una de las cosas importantes es que les dice el Señor Jesucristo, ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y una de las cosas peculiares, una de las cosas que el enemigo de nuestras almas utiliza para detener, para impedir que el creyente cumpla su propósito en esta vida, es la tentación. ¿La tentación a qué? Es decir, para que el hombre abra sus sentidos y ame lo que este mundo ofrece. Ame los designios de la carne, los deseos de la carne, para que ame el pecado y se envuelva y se enrole en el pecado, porque en Cristo Jesús tú y yo fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el diablo, para detenernos, para envolvernos en engaños y mentiras, para que nosotros no podamos seguir hacia adelante en el propósito que Dios nos ha puesto, que en general tiene que ver con hacer discípulos y con permitir que a través de la predicación del Evangelio del Reino muchos vengan al conocimiento de la verdad, muchos sean salvados y sean convertidos en discípulos para que perseveren en la verdad, conozcan la palabra y que la verdad los haga libres, así como a nosotros, y que entonces el reino de Dios se establezca con poder y se manifieste con poder para gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús. Utiliza el enemigo de nuestras almas la tentación, utiliza los engaños y las mentiras, los deseos de los ojos, utiliza la vanagloria de la vida, el amor a las riquezas, utiliza lo que a los sentidos de la carne le gusta. Y así es que el Señor Jesucristo dice, deben de orar. Pero fíjese cómo el Señor utiliza un contraste aquí. Dice, ¿por qué duermen? Levántense, oren, para que no entren en tentación. Así es que aquel que se echa a dormir queda vulnerable a la tentación. Mira, dormir es algo muy peligroso. Aunque nosotros, hablando físicamente, nuestro cuerpo tiene que dormir, digamos que mínimo 6 horas, lo mejor sería que durmiéramos 8 horas. Pero hay muchas personas que durante el día o durante las 16 horas que restan de su actividad, prácticamente se la pasan dormidos. Dormir tiene que ver con ser perezoso. Dormir tiene que ver con estar inactivo. Dormir tiene que ver con ser un holgazán. Y discúlpeme la expresión. En otras palabras, aquel que duerme y aquel que se echa a dormir no va a prosperar en la vida. Y no estoy hablando de recuperarnos en las noches. Y lo más recomendable es, como le digo, dormir de una manera continua 6 horas y hasta 8 horas. Pero hay quienes están dormidos en sus corazones, están dormidos en sus mentes, están ensimismados, están ocupados o más bien preocupados por sí mismos, que tal parece como si estuvieran dormidos a la palabra. Dormidos a estar conscientes a la verdad del Señor, dormidos a estar activos en la fe, a ejercitarse en la fe, en la sabiduría de Dios. Y tal parece que son muchos creyentes en la vida y todos hemos pasado por esto. Hay pereza acerca
de caminar en la fe, de perseverar en la palabra, de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra. Hay pereza de tener una relación con Dios. Y esto es muy importante. Así es que cuando Dios dice, levantaos, no duerman, sino oren. El mismo apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles insisten una y otra vez en la necesidad de orar continuamente. Orar sin cesar. Pero la oración tiene mucho que ver con tener una relación íntima con Cristo. Tener una relación y una comunión con su Espíritu Santo. Con la palabra de Dios. Así es que orar no solo es tener un tiempo de intimidad para escuchar la voz de Dios, para adorarle, agradecerle y hacer alguna petición, pero en nuestro día a día orar tiene que ver con tener una relación íntima y personal con Cristo, con el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Él es una persona que mora en nosotros y su unción está sobre nosotros. Así es que Dios nos llama a perseverar, a orar sin cesar, a tener una relación continua. Aquel que no lo hace, y esto no lo hace cualquiera, y no es para líderes y no es para personas especiales, ni para aquellos que se llaman garbanzos de a libra, es para todo creyente nacido de nuevo. Y no estoy hablando de que no hagamos las actividades que tenemos que hacer, pero muchas veces hacemos nuestras actividades diarias como trabajar, como estudiar, como actividades en casa o actividades fuera de casa. Y muchos creyentes nacidos de nuevo traen en su mente a Juan Gabriel, traen en su mente a Luis Miguel, traen en su mente a los famosos de esta época, a las modas de esta época, a la vanagloria de esta época, cuando pueden traer en sus mentes la palabra del Señor, cuando pueden traer en sus mentes la fe, cuando pueden ejercitarse para hacer todo tipo de actividades, la sabiduría de Dios. Pero esto es algo que nosotros tenemos que decidir ejercitar porque nos conviene. De otra manera, el perezoso, el que se echa a dormir, queda vulnerable a la tentación. La tentación tiene que ver, aquel que es tentado está propicio a caer en pecado. Y el problema del pecado es que quiere enseñorearse de nosotros aunque no tiene poder. Y el pecado se puede enseñorear del hombre creyente solo cuando el hombre creyente decide subyugarse o someterse al pecado. Así es que cualquier creyente nacido de nuevo que esté en una acción de pecado, que esté en un mal hábito, que esté teniendo un problema de pecado, si entiende y cree estas promesas y esta palabra, tiene todo el poder para decirle al pecado no más, y a su cuerpo no más, y a su mente no más, y introducirse, sumergirse en la palabra y permitir que la palabra te gobierne. Porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, no un espíritu de cobardía, para estar sujetos al pecado, para estar sujetos al temor, para estar sujetos a aquellas cosas de las cuales Cristo ya nos liberó en la cruz del Calvario. Es que lo importante, una de las cosas importantes es mantenernos en una relación continua con el Señor, con la palabra, orando. Recuerden, si usted es un creyente nacido de nuevo y usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas o la bendición de hablar en lenguas, una de las bendiciones que tú y yo podemos hacer es orar en el Espíritu, orar en lenguas. Bien, vamos a seguir leyendo. 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se le acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La traición más grande en la historia de la humanidad la hizo Judas. Y un beso estuvo relacionado con esta traición. Dice la Escritura: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Es decir, no es la manera. Y tocando la oreja de aquel hombre, de aquel soldado, de aquel siervo del sumo sacerdote,
lo sanó. Después dice la escritura, lo sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Bien, ahora vamos a ir hasta el versículo 54 de Lucas 22. Vamos a ir hasta el versículo 54. Y dice la escritura, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Perdón, a ver. Déjeme ver si estoy bien o me moví. Permíteme un segundito. Estamos hablando de Lucas, capítulo 22. Y vamos a ir al versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron a Jesús y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero Pedro negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo no lo soy. Después del versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, no vamos a ver la historia completa de lo que sucedió con Pedro, pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, a uno de los que se les apareció Jesús resucitado de manera personal, y está descrito en la Biblia, es a Pedro. El Señor Jesucristo se aparece una vez resucitado a Pedro para restaurarle, para que Pedro sea, digamos que sanado de este grave error que cometió. Ahora, regresando a los versículos 54, dice, cuando prendieron a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. A casa, fíjese dónde estaba Jesús, en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también con ellos. Así es que, ¿en dónde lo llevaron? ¿O dónde estaba Jesús? Preso, lo llevaban preso en la casa del sumo sacerdote. ¿Quiénes estaban ahí? Todos los que comulgaban, todos los que consentían en llevar preso a Jesús para crucificarle. Es decir, fariseos religiosos, todos los que estaban de acuerdo con el sumo sacerdote y con aquellos que querían la muerte de Jesús. En otras palabras, enemigos de Cristo, judíos, pero enemigos. Querían matar a Jesús. Ellos eran los que estaban ahí. Y dice la Escritura que cuando fue conducido el Señor Jesucristo ahí, Pedro le seguía de lejos. Y cuando llegó a la casa del sumo sacerdote, dice, los que estaban ahí encendieron una hoguera. Dice la Escritura, encendieron una hoguera. Déjenme lo vuelvo a leer. Estamos hablando de Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. ¿Para qué prendieron una hoguera? Para calentarse, para estar a gusto en el patio. Y Pedro se sentó con ellos también ahí a gusto.
Así es que aquí hay dos cualidades que el apóstol Pedro realizó, dos acciones que el apóstol Pedro realizó en donde tú y yo podríamos aprender mucho. Una de ellas es que el apóstol Pedro dice, o dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. Recuerde, Jesús ya iba preso y seguía a Jesús de lejos. ¿Por qué no venía? ¿Por qué no estaba cerca? ¿Por qué Pedro seguía de lejos? Porque no quería comprometerse. Porque seguramente Pedro tenía miedo. Porque seguramente Pedro no quería involucrarse de lleno. No quería tomar la responsabilidad. Y uno de los errores muy importantes que el creyente tiene por causa de desconocer la palabra, ignorando su llamado, ignorando el propósito que Dios diseñó para nosotros, y no solo eso, sino ignorando que si Dios nos entregó a Jesús, lo más glorioso y maravilloso, que Él tenía su propio Hijo, ignora el creyente que todas las cosas nos han sido dadas juntamente con Cristo. No solo la salvación, la autoridad, pero el mismo poder. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, dijo que la autoridad le había sido dada y Él nos entregó esa autoridad. Y después el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu. Nosotros hemos recibido el Espíritu ya y tenemos poder. Así es que el creyente nacido de nuevo no solo tiene el poder de Dios y la autoridad de Cristo en nuestras vidas, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la palabra de Dios, somos nuevas criaturas. No solo tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, que es la persona divina de Jesús, que es la persona divina de Cristo, pero también tenemos la unción del Espíritu Santo. Y lo interesante de esto es que el creyente, cuando ignora estas cosas, no se compromete para seguir a Jesús de cerca, para seguir a Jesús de la mano. La palabra consolador, que es el título que el Señor Jesucristo le da al Espíritu Santo que mora en nosotros, es la palabra socio. Entre otros significados, significa socio, el que está a tu lado, el que está contigo, el que no te abandona, el que es tu abogado, el que va contigo. Moisés en el antiguo pacto y los hombres del antiguo pacto, cuando confiaban en el Señor y el Señor los enviaba a vencer en alguna adversidad, ellos estaban confiados en el Señor y sabían que sin Dios era imposible. Y Moisés dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. La bendición del nuevo creyente, del creyente nacido de nuevo, del creyente que ha sido salvado por la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús, por la obra terminada, completa y perfecta, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. El creyente nacido de nuevo tiene esta bendición, que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Efesios 3:20 dice que al Dios que es más que dice que responde, que hace, que actúa más de una manera extraordinaria, más allá de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El poder que nos fue concedido por el Espíritu Santo que nos fue dado para manifestar el reino de Dios en este mundo, para la gloria del Padre, para predicar y que señales, prodigios y milagros sigan la predicación, para vivir en victoria, en salud, en bienestar. Pero el creyente, cuando desconoce estas cosas, y aunque se congrega, y aunque dice que cree en Jesús, y aunque después dicen toda clase de halagos al Señor, el Señor es fiel, el Señor es bueno, pero por falta de compromiso, ya sea porque no quieren comprometerse, o porque hay ignorancia o falta de conocimiento, o hay un entendimiento equivocado, solo siguen a Jesús de lejos y no van con Jesús en una relación personal.
El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es el todo y en todos. Y el creyente fue llamado a que Cristo sea el Señor, el número uno, la prioridad número uno en nuestras vidas. A eso fuimos llamados, a estar con Cristo, porque en Cristo estamos, dice Romanos capítulo 8, el que está en Cristo, o dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es, una nueva especie antes no conocida es. Así es que tú y yo fuimos llamados a estar en Cristo, con Cristo. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. El Espíritu Santo para eso nos ungió, no solo para que nosotros lo tengamos en nuestro interior, en nuestro espíritu, pero para que Él nos tenga y Él nos guíe, nos enseñe y que Él gobierne nuestras vidas por nuestra voluntad, porque nosotros así lo decidimos, pero hay muchos creyentes que por voluntad propia deciden seguir a Cristo de lejos. Alaban al Señor, pero de lejos. Se comprometen al Señor, pero de lejos. Predican a Jesús, pero de lejos. Es decir, no quieren ser parte, ni quieren hacer partícipe al Señor de sus vidas, de sus bienes, de su tiempo, de sus alegrías. Y solo cuando tienen necesidad, claman. Pero con una mentalidad entrenada a sentirse lejos. Y así vive el creyente. Viendo de lejos a Jesús, siguiendo de lejos a Jesús, de tal manera que cuando tienen una necesidad, tienen esta programación que creen que tienen que jalar desde lo lejos hasta el cielo, tienen que atraer la bendición. O pedirle al Padre a ver si nos bendice, alguien que está lejos. Y esto es completamente antibíblico, esto no es lo que enseña la palabra. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, el que me recibe a mí, dice, mi Padre y yo haremos morada con Él. Así es que nosotros somos uno con el Espíritu de Cristo. Después dice la Escritura aquí en Lucas 22 que el apóstol, o que Pedro, antes de ser apóstol, recuerden, se sentó con ellos cuando ellos prendieron un fuego. Ellos prendieron un fuego porque estaban en el patio, seguramente estaba fresco para sentirse cómodos. Y el apóstol Pedro se sentó juntamente con ellos para sentirse cómodo con ellos. Participó del lugar en donde estaban teniendo preso a Jesús. Participó con ellos del fuego, del calor, del ambiente. Y uno de los errores que también el creyente nacido nuevo comete es participar de lo que es contrario a Cristo, de lo que es contrario a la palabra de Dios, de lo que es contrario a una atmósfera del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de la bondad y la benignidad de Dios, que es contrario a una atmósfera que tenga que ver con el Evangelio de Jesucristo, con las buenas nuevas de salvación. Y entonces muchas veces el creyente se hace afín a toda clase de placeres de este mundo, a los placeres de la televisión, a los placeres de los nuevos programas o servicios de streaming, de películas y series. Se hace afín a los restaurantes, a las salas donde manifiestan películas o los lugares donde hacen eventos. Desean esas cosas, se sienten a gusto, van a una boda y se sienten tan relajados, tan a gusto. Y yo no estoy diciendo que uno no asista a una boda, que uno no asista a un cumpleaños, pero los creyentes a veces, mismos creyentes nacidos de nuevo, hacen reuniones para festejar algo y llevan su karaoke. Y se envuelven con toda clase de música que incita a los sentidos. Y no solo eso, sino que la música actual no solo incita a los sentidos, sino que es lépera,
tiene en sí maldición. Toda esa música ha sido inspirada. Y no sé si usted puede identificar la inspiración, pero los escritores de ese tipo de música son personas que viven en el alcohol, que viven en las drogas, que viven en la inmoralidad sexual. Así es que imagínense la inspiración, la atmósfera que ese tipo de cosas tiene. Y el problema no es que nosotros vayamos y salgamos, por ejemplo, a una fiesta, a alguna boda que nos inviten de un familiar. Pero el problema es que los creyentes nacidos de nuevo anhelan esas cosas y se satisfacen y se alegran y buscan esas cosas. Buscan estar en esa atmósfera y una atmósfera que los hace quedar vulnerables. Dice la escritura en Primera de Corintios, capítulo, usted apúntelo por ahí. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 y 34. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso el Señor no quiere que nos asociemos con personas que no participan de la misma fe. Tenemos parientes, tenemos amigos. Y quizá podemos tener algún compromiso, pero tenemos que ser cabales, tenemos que ser sobrios. No permitir que nuestros sentidos tomen control de nuestras vidas. Mire como dice 2 de Corintios 6:15. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? No me va a decir que todo lo que se hace en este mundo es por causa del cielo, y no me refiero a un ámbito cristiano, a una reunión cristiana en donde hay alabanza. No me refiero a eso, me refiero a las cosas de este mundo en donde muchos creyentes se deleitan en estar. Y no me refiero a lugares extremosos como bares o cantinas, aunque muchos creyentes suelen también ir ahí, pero yo me refiero más que todo al diario vivir, en dónde enfocan y dedican sus vidas los creyentes. ¿Y qué es lo que anhelan? Dice la escritura, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? Y esto no está fuera de moda, esto es real. Esto se vive hoy en día. El diablo sigue siendo diablo. Y la carne sigue siendo carne y el pecado sigue siendo pecado. Y hoy más que nunca, Dios quiere que nos ofrezcamos en sacrificio vivo. Porque las cosas se están manifestando de tal manera que hay más tinieblas. Hay más depresión. Hay más enfermedad. Hay más temor, hay más pecado, hay más inmoralidad, hay más necesidad de luz. Y si los creyentes no nos ofrecemos en sacrificio vivo al Señor, entonces, ¿quién lo hará? Dice, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios con el templo de los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos. Así es que esta escritura no solo es para el matrimonio. Para que un creyente, sea hombre o mujer, no contraiga matrimonio o no se asocie en matrimonio, en un pacto matrimonial con un incrédulo. Pero esto también tiene que ver con nuestras relaciones. Así es que debemos orar y velar y no dormir. Tenemos que seguir a Jesús, pero uno a uno, comprometidos con Cristo. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, el justo vive por fe y para fe. Así es que el creyente no fue llamado a seguir a Jesús de lejos, sino uno con Cristo. Somos uno con Cristo. El que dice la escritura en 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y por último, no debemos unirnos con las personas que no participan de nuestra fe, o con los incrédulos, o con las personas que tienen otro tipo de fe, con tal de estar a gusto con ellos. Si tú y yo nos estamos sintiendo a gusto con el ambiente que otro tipo de personas que no son creyentes imponen, entonces hay algo que no está bien en nuestras vidas. Si tú te sientes más a gusto
dedicando 4 o 5 horas viendo películas y no lees la Biblia y no oras, algo no está bien en tu vida. Y no estoy diciéndote que si eres un creyente nacido de nuevo, Dios está enojado contigo y Dios ya no te ama y te va a quitar la salvación o no vas a entrar al reino de Dios. No, Dios es amor y Dios te sigue amando igual. Pero tú estás quedando vulnerable a tu carne, tú estás quedando vulnerable a las cosas de este mundo. No vas a poder ejercer la sabiduría y la fe cuando la necesites, porque estás en pereza, porque estás permitiendo que los deseos de tu carne gobiernen tu vida. Y no estoy hablando de que no veamos una película, que no veamos una serie, pero que no sea los servicios de televisión, las fiestas o todo ese tipo de cosas que nos dominen. Que sea lo que estemos deseando. Si estamos deseando eso, es porque entonces nuestra carne es primero y no nuestro espíritu. Así es que tenemos que orar y no dormir, porque el que duerme no prospera en ningún ámbito de su vida. Tenemos que ser uno con Cristo y caminar con Cristo firmes, no de lejos, sino comprometidos con el Señor. Y no debemos evitar a toda costa unirnos con toda atmósfera y con toda persona, con toda atmósfera que no proviene de fe y con toda persona que no participa de la misma fe que tú y yo profesamos. Por ejemplo, hoy en día la situación está muy difícil. Además de todo lo que el mundo ha sufrido en estos últimos 2 años, se suscitan eventos que ya están presentes en donde están poniendo prácticamente a todo el mundo de cabeza, con la situación que hay de una posible guerra, pero de una posible guerra mundial a la vuelta de la esquina, que se está generando allá en la parte, no sé si es la parte oriente, pero en la parte, una de las partes cercas de Asia, de Europa. Usted seguramente sabe a qué me refiero. Y se me hace muy relevante, muy interesante pensar lo siguiente. Ahorita muchos creyentes están sacando desplegados, peticiones, recomendaciones acerca de la oración y de orar por aquel país que está posiblemente entrando en guerra o que ya está en guerra. Y todo el mundo está diciendo, vamos a orar, debemos orar por aquel país. Y yo estoy de acuerdo que la guerra es algo terrible, la guerra es algo terrorífico, mueren muchos inocentes y la guerra no hace distinción entre hombres, mujeres y niños. Y es algo que es desastroso. Pero mire, la ingratitud, la irracionalidad de las cosas, lo extraño. ¿Y a qué me refiero? Todos los días mueren cerca de 160,000 personas. Cada día mueren cerca de 160,000 personas de todo tipo de situaciones, de enfermedad, de asesinatos, de accidentes. 160,000 personas diarias. Somos casi 8,000 millones de personas, 7,900 y pico millones de personas en este momento. Estamos llegando casi a 8,000 millones de personas y cada día mueren 160,000 personas. La pregunta es, ¿cuántas de estas personas están yendo al infierno? ¿Cuántos de estos seres humanos están yendo al infierno? Y nadie se ha puesto de pie. Bueno, no quisiera decir nadie, pero todos aquellos que están diciendo vamos a orar por este país porque está en guerra, ¿por qué no dicen y levantan bandera y dicen vamos a orar por todos para que el Señor envíe obreros a su mies y que
cada 160,000 personas que mueran no se vayan al infierno. ¿Por qué no orar por los 160,000 que van a morir el día de mañana y que no lo saben? Para que el Señor envíe a alguien a predicarles para los que no conocen a Cristo. ¿Y por qué no orar por los 160,000 que van a morir pasado mañana? Pero a nadie le interesa. ¿A quién le interesa estar orando por las familias de su colonia, por las familias de su ciudad, por las familias de su estado, por las personas que mueren en su estado? Yo sé que hay personas que sí lo hacen. Pero ¿por qué esperar a que haya algo que está muy lejos de nosotros y que definitivamente pues sí hay que pedirle al Señor que envíe obreros para hablarles del Evangelio a todos aquellos que viven en aquel país? Pero dice la Escritura, y de eso estaremos compartiendo mañana un poco, acerca de si están pidiendo orar y vamos a orar y vamos a orar por esto, ¿cómo vas a orar? ¿Qué vas a orar? ¿Qué vas a pedir? Si el mismo Señor Jesucristo dijo, en los tiempos del fin, en los cuales estamos ya, habrá guerras y rumores de guerras. Y si el Señor Jesucristo dijo que el príncipe de la potestad del aire y de las tinieblas, entonces ¿cómo vamos a orar? ¿Vamos a orar en contra de las palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo que vendrían? Así es que es muy importante que sepamos qué orar y cómo orar. Y yo ahorita le podría decir dos cosas. Mañana le invito a que esté presente porque vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo y acerca de cómo orar. Pero prácticamente yo podría orar dos cosas. Señor, envía mensajeros a predicar el Evangelio a este país o a los países que están involucrados en esta guerra. Y segundo, yo podría decir, Señor, ayúdanos y ayuda a este país y orar en el Espíritu, orar en lenguas. Porque dice la Escritura, ¿cómo podemos orar? No sabemos orar, no sabemos pedir como conviene. Esas dos cosas yo podría hacer y esas cosas creo que sí serían efectivas. Más que decir, porque ya se usa de una manera vana, así como muchos utilizan de una manera vana el nombre de Dios. Muchos utilizan de una manera vana, estamos orando. Pamplinas, nomás dicen estamos orando y ponen unas manitas de oración, pero no oran. Orar, como el Señor Jesucristo nos dice en esta enseñanza de Pedro, es mantener una relación con Cristo. No con vanas palabrerías, ni tampoco hacer alarde de que vamos a orar y que vamos a organizar esto para salir presentes. No, de ninguna manera. Así es que es muy importante que usted y yo seamos sensatos. Y cuando estamos despiertos y sobrios y no dormidos, y cuando tenemos una relación continua con el Señor, y cuando nos comprometemos con Él en nuestro propósito, el propósito que Él nos ha diseñado, y cuando no nos asociamos ni permitimos que las cosas de este mundo nos hagan vulnerables, sino que permanecemos con el Señor, compartiendo su palabra, no siendo mal educados, pero tampoco participando con el pecado ni participando con aquellos que lo practican, entonces tú y yo vamos a ser efectivos a favor no solo de nosotros, de nuestras familias y de todos aquellos que están a nuestro alrededor y de quizá muchos que se están perdiendo y yéndose al infierno, pero que mañana podrán alcanzar la salvación por lo que tú y yo podamos hacer en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Señor, queremos mantenernos sobrios y velar. Y mantener una comunión y una relación contigo en el nombre de Jesús. Queremos comprometernos y estar comprometidos por tu palabra. Nos has dado todos los elementos. Tu amor, tu salvación, tu espíritu, tu palabra. Un espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos has dado todos los recursos, tu bendición para permanecer en unidad contigo, en unidad a la par siendo uno contigo. Nos has dado tu espíritu, tu poder, tu unción. Y Señor, queremos también tener la sabiduría y el dominio propio para no asociarnos, para huir de toda sociedad
con la incredulidad, con el pecado, con aquellos que lo practican. Pero que tú nos abras puertas para predicar el Evangelio, pero asegurar una atmósfera de paz, de bendición, en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia.